Masonería operativa y especulativa. La transición. Siglo XII. Desde las épocas más antiguas, toda construcción tiene a un lado un lugar que se denominaba logia, del sánscrito loca, equivalente a la actual residencia de obra. Ahí se reunían los obreros, divididos jerárquicamente según su destreza, talento y antigüedad en el oficio, en 3 grados: aprendices, oficiales y maestros. La logia era dirigida por el colegio de maestros, encabezado por el maestro de la obra. En la logia, los maestros perfeccionaban los oficios, planeaban el trabajo, dividían y organizaban las tareas de la obra, de acuerdo a la especialidad, aptitudes y experiencia de cada uno de los miembros del grupo. El trabajo no tenía solo un sentido material, también poseía un fondo religioso. Siglo XIII. Previo al surgimiento de los gremios de constructores, surgieron primero allá por el siglo XIII en Italia el gremio de los comerciantes, posteriormente surge el gremio de los constructores a los que se les dio el nombre, en los países de habla germana, de guildas y ansas, y en el sur de Europa como caritas o fraternitas. En Londres en el año 1220, siglo XIII, ya se comentaba sobre el santo oficio, arte de la construcción y el compañerismo que se practica entre los masones. En un documento proveniente de una guilda, del año 1292, se menciona por primera vez el término logia, haciendo referencia al sitio de reunión de sus miembros. Las Cartas de Bolonia, fechado el día 8 de agosto de 1248, fue redactado por un notario de Bolonia, Italia. Es una serie de estatutos y ordenamientos por medio del cual se regirá la conducta de los maestros constructores llamados del muro y de la madera. Este documento ha sido ignorado por los estudiosos de la historia de la masonería por el incomprensible empeño generalizado de querer resaltar que la masonería se originó en Inglaterra, cuando la historia nos prueba que no fue así. Cuando un masón alcanzaba el grado de maestro, es decir, cuando ya era capaz de crear por sí mismo, se denominaba francmasón y podía circular libremente por todas las logias, instruyendo a los aprendices y ayudando a crear escuela. Por ello, los conocimientos arquitectónicos y simbólicos fueron extendidos de manera relativamente rápida y homogénea por toda Europa. Durante las cruzadas, siglo XII y XIII, los templarios necesitaron de artesanos de la construcción para edificar los inmuebles, hospitales, albergues, templos, etc., que fueron disponiendo a lo largo de todo el trayecto a Jerusalén, de tal modo, que muchos constructores tuvieron que separarse de sus logias originales y partir individualmente a los lugares del camino a Tierra Santa, donde se requería de sus servicios. Fue así que nacieron los masones libres o masones francos, Freemason, en Inglaterra, y francmasón, en Francia, a quienes se les extendía un documento donde se les acreditaba como masones libres. La expresión Freemason es una forma abreviada de Freistenmassen que significa piedra franca apta para el tallado y aparece, a principios del siglo XIII, en Inglaterra. Siglo XIV. El texto más antiguo, considerado así por algunos historiadores de la masonería, que trata sobre el oficio de los masones, es el manifiesto que lleva por nombre, Poema Regius. Se estima que fue elaborado en 1390, y su nombre verdadero es el de Estatutos del Arte de la Geometría según Euclides. Se le da el nombre de poema porque está escrito en versos. Trata de la fundación de la masonería en Egipto por Euclides, de la introducción de la masonería en Inglaterra bajo el reinado de Adelstonus, rey sajón, que data del periodo 925-939, del siglo X. También contiene una serie de ordenanzas que indican la conducta que debe guardar un agremiado dentro y fuera de la agrupación y de los deberes para con la divinidad. Otro de los testimonios de la organización del oficio de albañiles, masons, constructores, se remontan a 1396, en Londres, donde una querella entre los albañiles de corte, juez, contra los albañiles de colocación, satters or layers, en la cual la municipalidad actuó como árbitro. A fines del siglo XIV estas asociaciones de constructores ya se hacían llamar la Sociedad de Francmasones. Siglo XV. En 1430, como consecuencia de la guerra con Inglaterra, Escocia se despobló y hubo necesidad de llamar obreros de Francia para que realizaran construcciones. De este modo llegaron a Escocia los antiguos misterios de los Collegium Fabrorum a los gremios de los masones franceses. Poco después la masonería franca era introducida en todo el país.
Manifiesto de Cook alrededor de 1420 y conciernen a lo que se denomina Old Charges o antiguos deberes. Es la transcripción de una compilación que se remonta quizá a más de un siglo atrás. Se divide en dos partes. La primera es una historia de la geometría y de la arquitectura. La segunda es un libro de deberes referentes a la organización del trabajo, consejos de orden moral y religioso y reglas relativas a la vida social de los masones. El término especulativo aparece ya en este documento. En este siglo XV se abre una nueva época que anuncia el renacimiento cultural en Europa. Y en la historia de la masonería, dos factores coadyuvaron a producir este movimiento. 1. La caída de Constantinopla y Grecia en manos de los musulmanes, lo que obligó a muchos hombres con medios e instruidos a refugiarse en Italia, trayendo consigo manuscritos de los escritores griegos, así como antiguos textos herméticos y filosóficos que habían traducido los estudiosos árabes. 2. La invención de la imprenta y el papel, que permitió una amplia difusión del conocimiento. Estos eventos dieron como resultantes el descubrimiento de América, los viajes de conquistas de los nuevos territorios descubiertos, la reforma religiosa que dividió la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica de Inglaterra. Este es el momento histórico en que se introduce en la tradición masónica el misticismo hermético, traídos por los inmigrantes estudiosos de estos temas del misticismo oriental. La filosofía hermética, la zoroástrica, la cábala, etc. Siglo XVI. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, los masones operativos, es decir, los iniciados en el arte real de la construcción, intensificaron el ingreso de personas que no eran del gremio, pero que, por sus méritos personales, intelectuales, políticos, sociales, económicos, por ser patrocinadores de la causa, humanísticos, etc., merecían ser considerados como tales. Aunque se sabe que las antiguas uniones inglesas y escocesas siempre habían aceptado miembros ricos e influyentes, a estos miembros honorarios se les dio el nombre de masones aceptados, que eran considerados como miembros honorarios. El incremento constante de los aceptados y el decremento acelerado de los operativos, por la deserción del gremio causada por la caída de la demanda de la construcción de la obra civil, provocó una severa crisis al interior de las logias. Con esto, se estaba preparando el camino para convertir la masonería operativa en especulativa. Escocia puede considerarse cuna de la masonería, por una serie de hechos que así lo demuestran. Primero, el uso más antiguo de la palabra logia en los estatutos de Schab a fines del siglo XVI. Segundo, las primeras admisiones de personas no operativos en esas logias. Tercero, el trazo específico de los rituales, símbolos y usos de la francmasonería especulativa. Cuarto, primeros catecismos. Quinto, aparición de un tercer grado en el siglo XVII, etc. A fines del siglo XVII, William Shaw publica sus escrito Status, en el que retoma varios elementos del manuscrito de Cook. Este es el código de las leyes para el gobierno de las masones activos de Escocia, está escrito en dialecto escocés y fechado el 28 de diciembre de 1598. En él, hace mención de los maestros, compañeros masones y aprendices, pero simplemente como rangos y no como grados. Que la palabra logia se usa constantemente para definir el lugar de la asamblea. De la forma de gobierno de la logia. De la introducción del esoterismo y la filosofía oculta en la masonería. El sistema de Schab era una organización de oficio, cuyos fundamentos últimos eran de naturaleza intelectual y religiosa, es decir, especulativa, quedando determinado el divorcio con el oficio del constructor medieval. En suma, son los miembros de las logias escocesas, los primeros masones especulativos, y Schab uno de los fundadores de la francmasonería no operativa. Inglaterra hará su gran aportes con la presencia de los Old Charges o antiguos deberes. El uso de la expresión, Accepted Mason. Masones aceptados. La presencia en Warrington, hacia 1646, de logias compuestas por no operativos. En Inglaterra existían masones especulativos, hacia 1650, pero también, ya existía para entonces, este nuevo tipo de masón, en las logias de Escocia.
Las logias escocesas inspiraron luego a los masones ingleses, ofreciéndoles nuevos usos y rituales. Es pues, en Inglaterra, donde se concretará y desarrollará, lo que Escocia había creado, en el siglo XVI. Siglo XVII. Durante el siglo XVII, el incremento constante de los masones aceptados y el decremento acelerado de los masones operativos, por la deserción del gremio causada por la caída de la demanda de obra civil, posiblemente consecuencia del luteranismo, siglo XVII, provocó una severa crisis al interior de las logias y poco a poco los masones aceptados fueron apoderándose de las logias operativas y fueron surgiendo las logias especulativas. Siglo XVIII. En este contexto dinámico, pasó el siglo XVII y a principio del siglo XVIII, el 24 de junio de 1717, se reunieron los miembros de 4 logias de Londres para celebrar su tradicional cena solsticial de verano, decidiendo entonces crear una federación, a la que denominaron Gran Logia. Este hecho marca formalmente la sustitución definitiva de la masonería operativa, dedicada a la construcción material de inmuebles, por otra que ahora adoptará el nombre de masonería especulativa, dedicada a la especulación filosófica, al estudio del simbolismo y a lo que ahora llamamos la acción social. Con la creación de la Gran Logia de Londres, la masonería especulativa de inspiración escocesa encontrará así una nueva patria, Inglaterra, quedando de este modo sentada las bases de la francmasonería moderna. La masonería francesa. En Francia, también existía en un principio la masonería operativa, que siguió la misma evolución que había tenido en el Reino de Inglaterra, y, casi en paralelo, también se organiza la masonería especulativa, y poco a poco, su orientación la llevará a convertirse en la plataforma civil del liberalismo. Las diferencias surgidas entre obediencias, prácticamente desde el origen de la masonería especulativa en 1717, a través de la lucha estéril y corrosiva de la mal llamada regularidad, llega a su clímax en la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Gran Oriente de Francia, y progresivamente otras obediencias masónicas, deciden la aceptación de individuos agnósticos y ateos entre sus miembros, y entre otras cosas, en aras de la libertad de pensamiento, el no reconocimiento del principio divino, simbolizado en el gran arquitecto del universo, y la negación de la inmortalidad del alma, que las logias inglesas aceptan como ordenanzas de los antiguos límites llamados también landmarks. De esta diferencia de criterio surgió, por un lado, una masonería de sistema anglosajón, que se llama a sí misma regular, que difícilmente reconoce a las otras, y por el otro, una masonería liberal, compuesta por prácticamente las demás logias, ritos y obediencias no reconocidos por la anglosajona como regulares, o sea, acordes a sus propias reglas. Pese a todo, desde el punto de vista iniciático, solo hay una francmasonería a la que llamamos universal, azul o simbólica, en donde, como dice el hermano Rogelio Amaral, somos todos libres, todos iguales, todos fraternos, porque al fin y al cabo, pase lo que pase, todos los masones, seguimos siendo hermanos. Por sobre todas las formas de pensamiento, la masonería es una y universal, donde debe reinar la armonía, la paz y la fraternidad, donde el único título por el que nos llamamos es el de hermano. Sin parcelas, sin propiedades, donde el único mérito que se aprecia es el de ser hombre instruido y virtuoso. Que el gran arquitecto del universo nos bendiga. Es cuanto. Fraternalmente. Un maestro masón, igual entre sus iguales.